Muy buenos días, Shavua Tov, Kahal Kadosh, hoy 29 días del mes de Tamuz, 21 de julio del año 2020, hoy de noche, Be'ezat Hashem, vamos a celebrar Rosh Chodesh Menahem Av, un día de Rosh Chodesh, también Hilulá de Aharon HaKohen. La clase de hoy, dedicada por el señor Tzvi Weitzman y familia, en memoria de su estimada madre Penina Bat Tzvi, Alea Hashalom. Que sea voluntad de Hashem que las palabras de Torah eleven al alma de Penina Bat Tzvi. Adicionalmente, la clase de hoy, dedicada por Ariel y Valeria Gersuni, por la Refuá Shelema, la pronta recuperación del señor Dov Ben Peshke, que Hashem le dé Refuá Shelema a él, dentro de todos los Jolim del pueblo de Israel. Amén. Hay varios temas que quisiera hablar hoy, especialmente para la clase de español, en la cual vamos a tratar de cubrir dos temas y dejar un tercero, Be'ezat Hashem, para hoy de noche. Y en unos minutos voy a hablar de la clase de hoy de noche, que va a ser transmitida en vivo desde Buenos Aires vía Zoom. En unos momentos les voy a dar los detalles. Pero empecemos por el día de hoy. Hoy, 29 de Tamuz, es la Hilulá o el Yortzeit del gran comentarista de la Torá y el Talmud llamado Rashi, Rabbenu Shelomo Ishaki. Un gran comentarista que cualquier persona, niño o adulto, que estudia el Humash, tiene que tener los comentarios del Rashi abajo del Humash. Cualquiera que estudie el Talmud ve los comentarios del Rashi también. Quiere decir que el Rashi se podría decir que tiene una influencia directa sobre cada uno y uno de nosotros en el tema del estudio y de la comprensión de la Torah. ¿Quién fue Rashi? Tengo la biografía enfrente mío. Quiero compartir algunos puntos específicos de la vida del gran Rashi. Rashi nació en el año 1040, casi 1000 años, 980 años atrás, y falleció en el año 1105. Lamentablemente, nadie sabe dónde Rashi se encuentra en este momento. Él vivió en Francia, nació en Francia, pero vivió también en Alemania, en una ciudad llamada Worms. En esa ciudad, los padres de Rashi vivían, y en esa ciudad también había la yeshiva famosa del gran Rashi. Yo personalmente, en uno de mis viajes a Israel, teniendo una parada en Alemania, hicimos la visita de los Kevarim y fuimos a muchos lugares sagrados y lugares que muchísimos tzadikim están ahí enterrados hasta el día de hoy. Y algunos de esos lugares datan 800, 900, 1000 años también. En el caso de Rashi, lo más que nos acercamos fue al edificio donde Rashi tenía su sinagoga, su yeshiva, y del lado derecho estaba la mikve que Rashi utilizaba de una manera regular. Obviamente, durante la época del Holocausto, parte de este edificio fue dañado por los nazis y Mashemam, pero el gobierno alemán de la ciudad de Worms, que está a una hora de Frankfurt, decidió reparar el edificio y dar tributo al gran Rabbenu Shelomo Ishaki, que es el acrónimo de la palabra Rashi. Rashi no tuvo hijos, pero sí tuvo hijas, 3 hijas. Y una de sus hijas fue la madre del Rabbenu Tam. Quiere decir que el famoso Rabbenu Tam es nieto directo de Rashi. Y todos los descendientes de Rashi fueron ilustres Jajamim
muchos de ellos conocidos a través del estudio del Tosafot, que en ciertos espacios del Talmud está en acuerdo o está en desacuerdo con Rashi. Y Rashi era una persona también que tenía mucha Kedushá y mucha Irat Shamayim. Y lo vemos a través de sus escrituras. Muchas veces Rashi demuestra un cierto nivel de humildad que dice: Ani lo yodea perusho shel mikra. No sé lo que el pasuk me quiere decir. O hay veces dice: Kach shamati mipi Rabbi Moshe Hadarshan. Así oí de la boca de Rabbi Moshe, el conferencista elocuente. Vemos que en estos comentarios que el Rashi escribe sobre sí mismo, dice nuestro Jajamim que aquí demuestra una humildad de Rashi. La pregunta es, ¿dónde adicionalmente vemos el tema de humildad? Todos saben la explicación. La vida de Moshe Rabbenu. Si nos acordamos en Perashá Be'aloteja, en el libro de Bamidbar, ¿qué dice el pasuk? Ve'aish Moshe anav meot. Hay ciertos hajamim que alegan que Rashi tenía una porción del alma de Moshe Rabbenu. Y así como Moshe Rabbenu se lo atribuye a la escritura de la Torá, Rashi tiene la explicación de la Torá. No solamente la Torá escrita por el Humash, pero sino también la Torá oral, que es el concepto del Talmud. Así como no se sabe dónde Moshe Rabbenu está, el cuerpo de él, también el cuerpo de Rashi no se sabe dónde está. Y hay quienes dicen que Rashi es un Rashi Tevot, Rabban Shel Israel, el jajam más grande de todo el pueblo de Israel. Y sabemos que estos títulos no se dan simplemente hablando, por lo menos en esa época. Así como Moshe Rabbenu era Rabban Shel Israel en su época, a Rashi se lo atribuye ser Rabban Shel Israel en su época propiamente dicha. Hay una historia muy interesante que Rashi, su vida estaba en peligro. ¿Cuándo? Antes que él nazca. El papá de Rashi, Rabbi Ishaq, que se lo encuentra en Perashá Bereshit, Sefer Bereshit. Si nos fijamos brevemente en el Humash, en la primera línea de Rashi, comienza Rashi diciendo: Amar Rabbi Ishaq. Rabbi Ishaq dijo. ¿Quién era Rabbi Ishaq? Hay quienes dicen que era el maestro de Rashi, pero hay quienes dicen que era el padre de Rashi. El papá de Rashi, como negocio, era un fabricante de vino kasher en Alemania. Pero por cuestiones de negocios, alguien le pagó con un diamante que aparentemente era codiciado por la Iglesia Católica. Eso fue un poquito antes de la época de las cruzadas. Y vinieron al padre de Rashi y le ofrecieron una cantidad exorbitante de dinero, porque ellos querían adornar una estatua o una cruz. El papá de Rashi obviamente no la vendió. ¿Qué hizo? La botó en el agua. Se deshizo de esa piedra que capaz le podía haber traído una tranquilidad financiera exorbitante. Pero el papá de Rashi dice: ¿cómo voy a permitir que una joya que está en mi posesión sea utilizada para idolatría o antisemitismo? ¿Qué hizo el papá de Rashi? Tomó esta piedra y la botó sobre el agua. Y dice la historia que
Boreolam le mandó un mensaje a través de Eliyahu Naví, y Eliyahu Naví le dice que así como él protegió la santidad de Hashem y no permitió que una posesión sea utilizada para idolatría, Hashem lo va a bendecir con un hijo que también va a traer luz al mundo. En el mundo en el mundo de vino kosher, hay un vino que tiene una marca llamada Rashi. ¿Por qué lo llamaron un vino con ese nombre? Capaz para dar kavod al papá del Rashi, que hizo tanto sacrificio por su hijo. Si se fijan en la etiqueta de este vino, ahí muestra una casa, que esa era la yeshiva del Rashi en Worms, y atrajo a un montón de alumnos en Europa. No nos podemos olvidar que después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, Europa tenía una fábrica de yeshivot y de grandes talmidei hajamim de todos los niveles. Ciertas épocas o ciertos siglos era la cuna de oro del judaísmo sefaradí, hasta que tristemente vino la Inquisición en España, 1492, pero habían centenares de hajamim en toda Europa, en Inglaterra, en España, en Portugal, Holanda, Francia, en Alemania. Habían tantos tzadikim y tantos comentaristas del Talmud. Obviamente a través de la historia Europa fue cambiando, y obviamente cuando vino el Holocausto hubo una frenada, se podría decir, del crecimiento espiritual de Europa, que interesantemente hoy Europa tiene un resurgimiento a nivel espiritual, y hay más yeshivot y kolelim y escuelas, pero no es lo que era en esta época de oro, como estamos hablando hoy en la vida del Rashi. Entonces, cuando el bishop, cuando el cura, vamos a llamarlo, se enteró que la piedra no estaba más disponible, su ira hacia el papá del Rashi literalmente. Boreolam, como dijimos en la clase de inglés ayer, no deja cuentas sin pagar. Si alguien hizo un sacrificio para santificar el nombre de Kadosh Baruj Hu, Boreolam mantiene ese sacrificio vivo y activo
hasta que llega el momento que Hashem dice, ok, tú hiciste algo por mí, ahora yo voy a hacer algo por ti. Y eso es una cosa que en la Torah lo vemos en muchos lugares, especialmente cuando el propósito de la piedra era para una acción contra la decisión de Akadosh Baruj Hu, que es el tema de idolatría o de religiones adversas a nuestra Torah. Nuestros hajamim nos enseñan que cuando la persona habla de un tzaddik, hay mucha gente que tiene la tradición muy buena de encender una vela en memoria de los tzaddikim y hacer tefilá en memoria de los tzaddikim, pero también es importante estudiar un poquito de la vida de los tzaddikim para apreciar y entender la grandeza de los tzaddikim. Como dije al principio, Rashi, de acuerdo al Sefer Adorot, falleció a la edad de 65 años en el año 1105. Y por cuestiones históricas no se sabe exactamente dónde está el lugar exacto donde Rashi está enterrado. Sí hay se podría decir, hay una idea que está en algún lugar de un cementerio antiguo en Troyes, que creo que es en Francia, pero obviamente muchos hajamim grandes están ahí enterrados también, y hay un monumento simbólico diciendo que Rashi está en algún lugar de ese espacio. Si hay o no, eso es difícil de entender, pero no es obviamente el tema de hoy. El tema de hoy es básicamente entender la grandeza que Rashi tuvo. Por lo tanto, vamos a leer 2 líneas del Talmud de hoy, que es parte del Hokle Israel, Perashá Devarim, día martes. El Talmud trae una derashá en el nombre de Rabbi Akiva, una derashá famosa, pero la voy a leer por más que es factible que muchos ya lo saben, ya que hay un Rashi muy interesante que explica cuál es la meta de la enseñanza de Rabbi Akiva. Y como estamos también en víspera de Rosh Chodesh Menahem Av, que es la Hilulá de Aarón HaKohen, por lo tanto el tema pienso que es apropiado. Dice la Gemara, Darash Rabbi Akiva, Ish Beisha Zahu, Shechina Benehem, Lo Zahu, Esh Ochaltam. Dice Rabbi Akiva, si el hombre y la mujer tienen el mérito, significa pareja que está casada, y hay una conducta adecuada entre ellos, y adecuada no solamente está limitado al tema de moralidad, que es obvio, pureza familiar, etc., pero sino también en la forma como se conducen unos con los otros. La Shejinah, la presencia divina de Akadosh Baruj Hu, posa sobre ellos. Los Zahu, pero si tristemente no tienen el mérito, hay mahloket, hay discusiones, hay falta de respeto, etc., la Shejinah se va. Rashi, como sabemos, Rashi viene a explicar y a clarificar qué significa que la Shejinah se va. Sabemos que el matrimonio son 2 partes que se convierten en una. En inglés se dice 2 halves become one whole. 2 mitades se convierten en una entidad. Rashi dice, Sheare Hilek et Shemo, Dios partió su nombre,
Beshigenó benehem, y lo colocó entre el marido y la mujer. Yod ba'ish vehe beisha. En la letra Yod en el hombre y la letra He en la mujer. ¿Qué significa esto? Sabemos que Dios, Hashem, tiene diferentes nombres. Un nombre es Yod-Ke Vav-Ke, valor numérico 26. Otro nombre es Amonai, valor numérico 65. Otro nombre es Elohim, valor numérico 86. Y cada nombre de Hashem tiene una diferente característica. Adicionalmente, el nombre común, que es Yod-Ke Vav-Ke, valor numérico 26, ese nombre se divide en dos, siendo las primeras dos letras, Yod-Ke, también un nombre divino del Todopoderoso. Como David Amelech dice en el libro de Tehilim, Min hametzar karati yah, anani bamerhav yah, kol haneshama tehallel yah, haleluyah. Cada vez que decimos en un versículo esta palabra, Yod-Ke, estamos invocando el nombre de Hashem, que tiene que ver con la fuerza de la bendición. Eso lo dice Rabbi Yaakov Abu Hasira en Pituhei Hotam, Perashá Ki Tavo. La Perashá Ki Tavo es la Perashá que vamos a leer Be'ezat Hashem antes de Rosh Hashanah. Y Perashá Ki Tavo trae 15 berajot, Baruch HaTava'i, Baruch HaTavasadeh, las famosas berajot que están en el Beiten Lejá del Mosai Shabbat. Y ahí hay 15 bendiciones que le vienen al ser humano. Y él dice, las 15 bendiciones están conectadas a las dos letras del nombre de Hashem, Yod y He. Dice Rashi, en la palabra Ish, que significa hombre, marido, tenemos la letra Yod entre las dos letras. En la palabra Isha, mujer, esposa, tenemos la He. Tenemos la Yod en el hombre y la He en la mujer. Y es lo que dice Rashi. Dice, si en el matrimonio existe kavod, existe respeto, entendimiento, apoyo mutuo, etc., la Shejina se encuentra en ese hogar. Pero ¿qué pasa, Haz Shalom, si en vez de haber paz y armonía y respeto y cariño y amor y todas las cosas bonitas que un matrimonio tiene que tener para mantenerse activo, qué pasa si todo lo contrario, Haz Shalom? Hay mahloket, hay discusiones, hay peleas, hay falta de kavod, etc. Dice Rashi, Lo zahu esh o haltan, si no tienen el mérito de tener la presencia divina en la casa, el fuego consume ese matrimonio. Rashi explica, Shakadosh Baruchu mesalek shemo mi benehem. Dios dice, no me siento cómodo en esta casa, me hago las maletas y me voy. Así dice Kadosh Baruchu. Pero también dice Dios, me llevo mi inversión, me llevo la Yod que se la coloqué en la palabra Ish, hombre, me llevo la He que se la coloqué en la palabra Isha, que es mujer, Yod del hombre y la He de la mujer desaparecen de la palabra Ish e Isha. ¿Qué queda? La Gemara dice, Esh, el fuego del hombre y el fuego de la mujer. Y no estoy hablando del fuego del cariño, del amor, del respeto. Haz Shalom, ojalá que sea eso. Estamos hablando del fuego de destrucción. Porque ahora tenemos al hombre que es en fuego y a la mujer que es otro fuego. ¿Y qué pasa cuando juntamos dos fuegos? Hay una explosión. Por eso Rashi dice esta explicación tan linda de la Gemara de hoy, de Masejet Sotá. Ahora, hablamos de Rashi,
hablamos del fuego, hablamos de la letra Yod Ke, Vav Ke. Quisiera desviarme un poquito y compartir con el Cajal una explicación impresionante del Ben Ish Hai. El Ben Ish Hai, en el comienzo de la Perashá de Devarim, que es un poquito extendida, pero vamos a estudiar unos minutos del Ben Ish Hai. El Ben Ish Hai básicamente explica en la introducción a Perashá de Devarim qué es todo el concepto del mes de Av. Sabemos que cuando comienza hoy de noche Rosh Chodesh Av, ciertas cosas cambian, especialmente cuando acaba Rosh Chodesh, de acuerdo a la tradición sefaradí, no comemos carne, no tomamos vino, a menos que sean ciertos permisos halágicos. La tradición ashkenazí en muchas comunidades es que desde Rosh Chodesh no toman vino ni comen pan, no toman vino ni comen carne, olvídense del pan, el pan se puede, hasta el día de Shabbat. En Shabbat todos pueden comer. Este Shabbat se lo llama Shabbat Hazon, el Shabbat que antecede, obviamente, Tisha B'Av. ¿Ok? Y hay diferentes tradiciones que se empiezan a aplicar. Pero sabemos que todas estas limitaciones no empiezan de hoy. Ya son limitaciones que empezaron del 17 de Tamuz. Que la gente no se casa, que no oímos música, que no hacen fiestas. Hay comunidades que no se afeitan ni se cortan el pelo desde el 17 de Tamuz. La tradición sefaradí, Haleví especialmente, es la semana de Tisha B'Av. Pero la pregunta es ¿por qué? Dice el Ben Ish Hai, trayendo a Moed Kol Hai, que Yaakov y Esav tenían una sociedad de índole espiritual, dividiendo el calendario judío. ¿Quién maneja cada mes? Jacob Avinu dice, el mes de Nisan, Iyar, Sivan, yo me ocupo. ¿Tiene sentido? Pesach 1, el segundo Pesach y Lag BaOmer, y la fiesta de Shavuot. Viene Esav y dice, yo quiero tomar Tamuz, Av y Elul. Tamuz, sabemos qué fue lo que pasó, el 17 de Tamuz, y en Av, el 9 de Av. Dice el Ben Ish Hai, y está insinuado en la Perashá, en Sefer Bereshit, que Jacob Avinu secuestró el mes de Elul de las manos de Esav. ¿Por qué? Porque Jacob dice, ¿cómo una persona se puede preparar para el Rosh Hashanah sin tener el preparativo adecuado para el mes de Rosh Hashanah? Sin el mes de Elul, sin el mes de los Selihot, ¿cómo nos aplicamos para el Rosh Hashanah? El Rosh Hashanah no es solamente comprar un par de zapatos nuevos, o hacer lluvia, o comprar granada y la manzana y la miel. Todo eso es importante, la tradición, el seder, lo que significa. Pero el preparativo, la haná, para el mes de Rosh Hashanah, tiene que venir en el mes de Elul. Por eso decimos Selihot, y estudiamos Tomer de Borá, y reforzamos lo que podemos, y nos tratamos de mejorar de la mejor forma posible, ya que Elul es el último mes del calendario judío. Ahora viene el mes de Av, y ahí es donde se va a poner interesante. Una pregunta que es obvia es, ¿por qué este mes se lo llama Av? Av significa padre, que es uno de los dos meses que el nombre es en hebreo. Nisan, de Nisim, milagros, y Av. ¿Por qué el mes de Av se llama Av? Si tenemos que juzgar por lo que pasó en la historia
del mes de Av, tenemos más tragedias que días alegres. La historia de los espías, primer Bet HaMikdash, segundo Bet HaMikdash, y a través de la historia, un sinfín de tragedias que pasaron en el día de Tisha B'Av o en los días antes de Tisha B'Av. Pero dice el Ben Ish Hai que este mes se llama Av, Padre, Shu'atid liot Av lekol hodashim. Dice que este mes será el mejor mes del calendario hebreo. ¿Por qué? Dice el Ben Ish Hai muy simple, ya que han pasado tantas tragedias y dificultades contra el pueblo de Israel, es obligado que este mes tenga lo mejor para el pueblo de Israel. Y obviamente uno se puede preguntar, ¿cómo es posible? Si ya vemos que está todo negativo en Eja, en Tisha B'Av, ¿por qué va a cambiar? Dice el Ben Ish Hai muy simple, porque tenemos una garantía de David HaMelech que dice David HaMelech en el libro de Tehilim, Samehenu Kimot Einitanu. Hashem nos traerá alegrías como los días de nuestro sufrimiento. Continúa el Ben Ish Hai y dice así, también la palabra Av significa el estudio de Torah, Aleph Bet, Aleph Binah. Rabbi Haim Palachi, en Moed Kol Hai, en la introducción del mes de Av, dice, hay dos tzaddikim conectados al mes de Av. Uno es Aharon HaKohen, que obviamente sabemos el tema de la paz y la armonía, pero el otro Shevet es Shevet Issachar. Así está escrito en Sefer HaYesira, que el mazal del mes de Av le pertenece a Issachar. Y en unos minutos vamos a ver cómo el horóscopo certifica lo que estamos diciendo hoy. Sabemos que la gente de Issachar eran los grandes hajamim del pueblo de Israel. Belibnei Issachar Yod'e Binah. Dice el Ben Ish Hai, ¿cuántos días del mes de Av son verdaderamente problemáticos? Que la gente no viaja, la gente no va a nadar, la gente no va a la pileta, etc. ¿Cuánto es lo más difícil? 9 días. 9 días. Si alguien tiene preguntas específicas sobre sus tradiciones y conductas de estos días, pueden preguntarlas en privado o contactarse con vuestro jajam en cualquier ciudad del mundo que se encuentren, que los van a orientar, ya que en este tema de las tradiciones pueden haber un poquito de variedad de comunidad a comunidad. Pero el relevante de eso, ¿cuántos días son los más duros para el pueblo de Israel? Todos saben la respuesta, 9 días. ¿Cuántas horas son 9 días? Hagamos el cálculo. Si 10 días son 240 horas, 9 días son 216 horas. Quiere decir, dice el Ben Ish Hai, que tenemos 216 horas un poquito desafiantes y preocupantes. Pero en verdad, dice el Ben Ish Hai, no son 216, son 212. Hay 4 horas de descuento. ¿Por qué? Porque el Bet HaMikdash se empezó a destruir en el atardecer del 9 de Av, que la Gemara dice que Mashiach nació ese día. ¿Qué quiere decir? Que cada año que viene Tisha B'Av, la esencia de Mashiach se renueva. Y quién sabe, capaz que por sufrir tanto colectivamente, con la pandemia y todos los desafíos y situaciones y contagios, Haz Shalom, que están dando vuelta por el mundo, especialmente hoy Miami, tristemente, o el estado de la Florida, el número 1 en el país, que no es un título de estar orgulloso, queremos estar en el número 50, no en el número 1. Hay miles y miles de casos diariamente. Hay hospitales que no tienen camas, Haz Shalom. Todo eso son tikkunim, porque trae sufrimiento a la persona, trae limitaciones, trae dificultades, trae dolores, Haz Shalom,
cuando uno se entera gente que se va de este mundo, o cuando uno se entera que gente está afectada por esta condición. Dice el Ben Ish Hai que de esas 216 horas nos quedan solamente 212 horas problemáticas. Ahora, ¿qué significa en hebreo el número 212? Alguien puede decir, minuto, hay un perfume que se llama 212 Fahrenheit, me parece. Alguien me dijo el otro día, ¿por qué ese perfume se llama 212? Porque 212 Fahrenheit es una medida de calor que en el mundo de kashrut se utiliza para kasherizar equipamientos, pero también es la medida que equivale a 100 centígrados, que llega, creo, de acuerdo a lo que entiendo, el nivel de la evaporización del agua. Pero dice el Ben Ish Hai, ¿saben lo que significa también en hebreo el número 212? La palabra Geburá. Geburá es el atributo de justicia divina de Hashem. Uchminyan Arié, comparado al valor numérico de la palabra Arié. Por eso, este tipo de concepto, 216, que dijimos antes, valor numérico de la palabra Arié, ¿qué dice? ¿Qué signo del horóscopo es este mes? Los que siguen el horóscopo no lo sigan, pero el horóscopo, el signo zodíaco, es estudiado en la Torá, y este es uno de los ejemplos. Este símbolo es el león, Leo, como se dice en español, que es el mazal del mes de Av. Leo, en hebreo, Arié, equivale a las 216 horas de dificultad para el pueblo de Israel. Continúa el Ben Ish Hai. De ahí le quitamos 4 horas del nacimiento del Mashiach. Nos quedan 212 horas. Ahora, pregúntale Gemara, ¿por qué el Bet HaMikdash fue destruido? Dice el Ben Ish Hai, la Gemara obviamente, Shebizu ba talmidei hachamim, porque la gente no oía las indicaciones de los hachamim. No sé cómo es en cada comunidad, pero tristemente uno puede imaginarse que hay cierto elemento o cierta gente o ciertos grupos que no les interesa oír mucho lo que los hachamim dicen. Haz v'shalom. Y el Ben Ish Hai dice, ¿por qué? Talmid Hacham shel Eretz Israel nikra Rebbi. Rebbi, cuando la Gemara dice la palabra Rebbi, Resh Bet Yod, son Hachamim de Eretz Israel. Cuando la Gemara dice Rav, son Hachamim de Babel. Entonces ahora entendemos, si ellos fueron Mebazé, despreciaron a los Hachamim, que pasó un incidente muy serio antes de la destrucción del templo número 2, cuando los Birionim, que era un grupo subversivo y yehudí, fueron contra los Hachamim, echaron a pelear, quemaron lugares beneficiosos para el pueblo de Israel, se los puede llamar tipo revolucionarios,